Una visita encubierta a su propio restaurante toma un giro inesperado cuando el propietario escucha una conversación que cambia todo. Suscríbete para más historias y déjanos saber en los comentarios dónde estás mirando desde el cálido resplandor de las luces colgantes reflejadas en las mesas de madera pulida. Creando un ambiente acogedor en Unity Café, un lugar a menudo considerado un refugio. Para mayor comodidad y comunidad, el dueño del café Aye se sentó en su pequeña oficina encima del bullicioso comedor mirando hacia abajo a través de la ventana de vidrio hacia la escena de abajo. Una sonrisa tiró en las comisuras de su boca. Su café estaba vivo y lleno de energía, los comensales se inclinaban hacia él. Sus platos compartían risas e historias mientras los camareros se movían hábilmente entre las mesas con sus bandejas equilibradas con vapor y platos, pero algo se sentía extraño. No pude precisar cuándo surgió la inquietud. Había comenzado, tal vez, había ido arrastrándose gradualmente como una grieta imperceptible. En una superficie prístina, debería haber estado orgulloso de que Unity Café se hubiera convertido en un local landmark elogiado por su menú creativo y su ambiente cálido y, sin embargo, mientras observaba, sintió un dolor hueco en el pecho. La escena de abajo parecía ensayada artificialmente. Las sonrisas parecían practicadas y las risas sonaban apagadas, como si estuvieran amortiguadas por un barrera invisible. Por un momento la mirada de la rueda se detuvo en uno de los servidores de ella. Una sonrisa forzada vaciló mientras recogía una taza de café derramado por el cliente. Sin ofrecer disculpas, se puso rígida, murmuró algo en voz baja y se apresuró a irse. Frunció el ceño. No era la primera vez que notaba tensión entre su personal. Los empleados se habían ido repentinamente durante el último año citando razones vagas que él no había investigado profundamente en ese momento. Se preguntó si debería haber ido a Unity Café, pero no siempre se había sentido así. Pensó. De regreso a sus inicios, aún podía recordar la emoción de la gran inauguración hace 5 años, la emoción de ver. Su sueño se hizo realidad. Quería crear un lugar que celebrara la diversidad. Un café donde personas de todos los orígenes pudieran reunirse. El nombre en sí. La unidad simbolizó su visión en aquel entonces. Había estado charlando de manera práctica con todos. El cliente supervisaba cada detalle y la comunidad había adoptado su visión. El café prosperó, pero a medida que el negocio creció, Will se retiró. Las operaciones diarias ahora las dirigían sus gerentes de confianza y él solo hacía comentarios ocasionales. Apariencias, tal vez ese era el problema. Alguien donde a lo largo del camino el café tenía convertirse en otro negocio más, perdiendo el alma que tanto había trabajado para infundir. Entró en ella, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Lisa, la del café. Gerente senior sosteniendo una pila de informes que ingresó con su habitual rapidez. Eficiencia, todo parece bien este mes, dijo colocando los papeles en su. Los ingresos por escritorio aumentaron un 5% y hemos tenido excelentes críticas en línea. Y genial. Respondió. Forzando una sonrisa, miró los papeles pero no los cogió. ¿Cómo está el equipo? Está bien, Lisa dijo que su tono era entrecortado, no había mayores problemas. Y la sintió aunque su. La respuesta se sintió demasiado practicada, demasiado pulida. No presionó más después de que Lisa se fue. Se reclinó en su silla mirando los informes sin leer una palabra. Los números no contaban toda la historia. El café puede estar prosperando en el papel, pero faltaba algo que molestaba. Esa sensación lo siguió hasta su casa esa noche, instalándose en su pecho como un peso. No podía quitarse de encima la sensación de que estaba fuera de contacto con el corazón de su negocio. Unity Café había sido una vez su orgullo y alegría, un lugar donde conectaba con la gente y les hacía sentir vistos. Ahora sentía que estaba manejando una máquina eficiente pero sin alma. A la mañana siguiente, mientras sorbía su café en su tranquila cocina, se le ocurrió una idea.
Acudió a él si quería entender lo que estaba sucediendo en Unity, necesitaba. Míralo con nuevos ojos, no como el propietario, sino como una persona común y corriente. Al cliente el pensamiento le llenó de una mezcla de emoción y ¿podría regresar al mundo que había creado y encontrar las respuestas que buscaba esa noche? Regresó al café bajo el manto del anonimato y cambió su traje a medida. Por unos jeans con capucha sencillos y una gorra de béisbol calada hasta la cara mientras se acercó al café, la lluvia golpeaba contra el pavimento y el aire olía a hormigón húmedo. Dudó un momento. Momento fuera de la puerta su reflejo vacilando en el cristal del interior el familiar zumbido de. La conversación lo saludó, el café estaba casi lleno, el tintineo de los cubiertos y el murmullo de voces que se mezclan en un ambiente de sinfonía se deslizará hacia una cabina cerca de la parte trasera, lejos del escenario principal. Actividad en la que mantuvo la cabeza gacha dejando que la visera de la gorra le protegiera el rostro mientras estudiaba la habitación a primera vista. Todo parecía estar bien, los camareros se movían rápidamente entre las mesas, con sus bandejas cargadas. Con platos de platos coloridos, los clientes se acercaron para conversar y reír. El café tenía la misma atmósfera cálida y acogedora que siempre había sido su hogar. Sello distintivo, pero cuando lo observaste más de cerca, comenzaron a aparecer grietas. Emerge la mayoría de los comensales eran blancos con solo unas pocas mesas ocupadas por personas de color un par de mujeres negras. Sentado cerca de la ventana, su conversación era tranquila al otro lado de la habitación, un servidor negro. Se acercó a una mesa con una sonrisa forzada solo para que un cliente le hablara. Ella asintió brevemente, con los hombros tensos y se alejó. Los patrones eran sutiles. Pero Will no pudo ignorarlos y se movió incómodo en su asiento, sus ojos. Mientras escaneaba la habitación, fue entonces cuando notó a dos chicos sentados en una cabina cerca de la esquina. Eran negros de unos 12 o 14 años y se veían fuera de lugar. Sus ropas estaban ligeramente desgastadas y miraban nerviosamente a su alrededor. Si esperaban que les dijeran que no pertenecían, sus voces bajas se transmitían. Suficiente para que O capte fragmentos de su conversación. ¿Está seguro de que este es él? Lugar. Uno de ellos preguntó con voz llena de ansiedad. Mamá dijo que él está aquí todo el tiempo. El otro respondió con más firmeza, solo tenemos que esperar. El corazón de él se aceleró. No sabía de quién estaban hablando, pero algo en su tono lo inquietó y volvió su atención a la menú tratando de parecer discreto, pero su enfoque permaneció en él. Chicos, ¿qué pasa si no le importa?, susurró el chico más joven. ¿Y si simplemente se ríe? A nosotros nos importará. El mayor insistió en que tiene que hacerlo. Mamá dijo que él es la razón por la que estamos aquí. Pegadas así las palabras golpearán como una sacudida de quien estaban hablando y... ¿Qué tenía que ver con Unity Café? Se agarró del borde de la mesa. Su mente estaba acelerada y quería descartarlo como si fueran niños dramáticos, pero sus palabras estaban en silencio. Los tonos tenían un peso que no podía ignorar. La camarera se acercó a su mesa. Rompiendo su hilo de pensamiento, ¿puedo traerte algo de beber?, preguntó con un sonrisa practicada. El agua está bien, dijo con voz firme y me dio unos minutos. Minutos después con el menú ella asintió y se fue, pero apenas echó un vistazo al menú su mente estaba fijada. Sobre los chicos necesitaba saber quiénes eran y por qué estaban allí. Le dijeron que su presencia no era casual y que no estaba preparado para lo que pudiera pasar. Encuentre el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas del café mezclado con el zumbido de conversación creando un acogedor capullo de ruido. Se sentará en la cabina cerca de la... Devolvió sus ojos intactos al agua escaneando la habitación mientras pretendía estudiar el menú, pero su atención seguía volviendo a los dos chicos en la esquina. Su presencia le molestaba como un hilo suelto que colgaba de un lugar por lo demás ordenado. Tapiz, el niño mayor, vestido con una sudadera con capucha descolorida, estaba sentado con la espalda recta.
Sus ojos oscuros recorrieron la habitación con gran cautela, y su compañero, más joven, llevaba una gorra de béisbol. Le bajaron la cabeza hasta la frente y parecía más indeciso, jugueteaba con el borde de la mesa, sus hombros se encorvaron como si tratara de hacerse más pequeño. Donde Will se sentó, sus voces eran bajas, pero la tensión en sus tonos se transmitía. Al otro lado de la habitación, ¿crees que él sabe lo que le hizo?, le preguntó el chico más joven. La voz tensa por la incertidumbre, él sabe que el mayor respondió bruscamente, ¿cómo podría no hacerlo? Mamá. Dijo que fue su decisión. Ella dijo que él es la razón por la que perdió todo. El corazón de Will dio un vuelco. Sus palabras parecían acusatorias, aunque él estaba seguro de que no lo sabían. Quien era se movió ligeramente en su asiento tratando de parecer casual, pero él. El aire a su alrededor parecía más pesado ahora. ¿Qué podrían significar? Trató de recordar si había habido. ¿Ha habido algún incidente que involucre al personal o a los clientes que pueda explicar su conversación? Pero no se me ocurrió nada. Sin embargo, la forma en que hablaban con tanta amargura dejaba claro que esto no era así. Charla ociosa. La camarera regresó dejando un vaso de agua en él. ¿Mesa, ya te decidiste?, preguntó con una sonrisa educada pero distraída, miró brevemente a los chicos, frunciendo el ceño antes de volver su atención a. Solo es el especial de la casa, dijo sin molestarse en mirar el menú. El apetito había desaparecido y fue reemplazado por una curiosidad persistente mientras la camarera caminaba. La mirada de Will volvió a los chicos. El mayor se inclinó más cerca de él. Compañero, hablando en un tono tan bajo que tuvo que esforzarse para captar la respuesta. Palabras que ella dijo. Él ni siquiera intentó ayudar al chico, murmuró. Ella dio todo a este lugar y él simplemente dejó que sucediera. El chico más joven dudó. Con los dedos todavía tocando el borde de la mesa. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si no? No fue su culpa, fue él. El mayor insistió en que mamá me mostrara su foto. Sé cómo es. El pulso de Will se aceleró, imagínelo, su mente corrió mientras trató de unir sus palabras. No tenía idea de quién podría ser su madre, pero su historia comenzaba a sonar. Alguien incómodamente familiar, alguien que había trabajado aquí, alguien que se sintió agraviado, alguien que lo culpó. Miró hacia abajo. El menú frente a él, sus manos agarrando los bordes con fuerza, un débil recuerdo se agitó en el fondo de su mente. Nombre en el que no había pensado en años. Mónica. Algo, pero antes de que pudiera comprender completamente el pensamiento, la voz del niño mayor atravesó su neblina y dijo que no. Cuidado. El chico susurró sus palabras mezcladas con ira. Ella dijo que él los dejó tratar. Ella como si no fuera nada. El peso de su conversación lo oprimía. Siempre se había enorgullecido de crear un ambiente acogedor e inclusivo en Unity Café, pero mientras escuchaba, surgieron dudas. ¿Se le había escapado algo? ¿Alguien de su equipo no había defendido los valores que él, tan querido, o peor aún, había sido cómplice sin siquiera darse cuenta? El chico más joven miró a su alrededor nerviosamente. ¿Qué pasa si nos atrapan?, preguntó con voz burlona. Apenas audible. No lo haremos, respondió el mayor con firmeza, solo estamos aquí para ver. Él no tiene que hacer nada todavía. Apretó la mandíbula mientras más escuchaba. Más bien parecía que estaban hablando de él, pero ¿por qué no podía sentarse aquí? Ya no dejaba que su imaginación llenara los huecos que necesitaba. Responde. La camarera regresó con su plato dejándolo con un rápido disfrute. ¿Tu comida? O asintió distraídamente sin siquiera mirar la comida. En cambio, se inclinó ligeramente hacia un lado tratando de captar más de la conversación del chico sin llamar la atención. Mamá se dijo a sí misma que él es la razón por la que estamos atrapados en ese apartamento de mierda. El chico dijo que su voz temblaba por la frustración apenas contenida. Ella dijo que él se llevó todo. Desde allí, el niño más joven miró a su hermano con preocupación grabada en su rostro. ¿Crees que siquiera la recuerda? ¿Crees que le importaría si le dijéramos sus
El estómago se le revolvió, las piezas estaban encajando y no le gustaba la imagen en la que estaban formando quienquiera que fuera su madre. Ella claramente creía que él le había hecho daño, pero como intentó recordar cada decisión importante que había tomado como propietario de Unity Café, cada contratación y despido, cada conflicto, nada parecía encajar. Intensidad de sus acusaciones. Miró de nuevo a los chicos del tablero. Eran jóvenes apenas adolescentes, pero sus ojos llevaban el peso de algo mucho más allá de sus años. No era solo ira lo que vio en ellos. A ellos les dolía el tipo de dolor que dejaba cicatrices cuando la lluvia afuera se convirtió en una. El aguacero constante le hizo tomar una decisión. No podía quedarse sentado aquí fingiendo ser un observador pasivo. Ya no tenía que saber la verdad sin importar lo incómoda que pudiera ser, pero ¿cómo debería hacerlo? Se acercó a ellos y los enfrentó directamente, lo cual se sintió riesgoso si ya estaban allí. Enfadarse al revelar su identidad podría solo empeorar las cosas, pero si se quedaba callado, tal vez nunca conozca la historia completa. Echó un último vistazo a la cabina detrás de él. La expresión del chico mayor estaba decidido. El más joven parecía menos seguro, pero siguió el ejemplo de su hermano. Estaban esperando algo o alguien antes de que él pudiera decidir sobre su. El siguiente movimiento fue que el niño mayor se acercó a su hermano y le susurró: «Mamá dijo que él no me escondería. Si él está aquí sabremos». Que las palabras tocaron una fibra sensible. No me escondería. Me pareció un desafío, una acusación directa que de repente se sintió expuesta. Si hubieran podido ver a través de su disfraz, habría venido aquí para reconectarse con él. Corazón de su café, pero ahora se sentía como si estuviera parado al borde de algo mucho más personal y mucho más doloroso. ¿Quién era su madre? ¿Qué les había dicho? Les contó sobre él y, lo más importante, ¿era cierto algo de eso mientras los chicos continuaban hablando en voz baja? Conversación. Tomó su decisión de confrontarlos, pero con cuidado. Necesitaba respuestas y no las iba a conseguir quedándose en las sombras. La lluvia afuera se intensificó. El ritmo rítmico de las ventanas del café coincide con el latido errático de Will. Corazón se sentó congelado en su cabina, su comida a medio comer intacta, su mente agitada con él. Las palabras del niño, sus voces silenciosas resonando en sus oídos como acusaciones dirigidas directamente a él. Quienquiera que fuera su madre, ella creía que él había arruinado su vida y ahora sus hijos estaban aquí esperando para enfrentarse al hombre al que consideraban responsable. Exhalará profundamente respirando temblorosamente. Esto no era lo que esperaba cuando decidió ir de incógnito. Su intención había sido reconectar con la esencia de su café, para descubrir por qué sentía que el alma de la unidad se estaba desvaneciendo. En lugar de eso, se topó con una historia mucho más personal y dolorosa, una historia que aparentemente le aguardaba. El centro de los chicos todavía estaba inmerso en una conversación con sus cabezas inclinadas hacia un lado. Juntos, el mayor, con sus ojos serios y su postura desafiante, parecía liderar el intercambio susurrado entre ellos, y el más joven se movía nerviosamente mirando alrededor del café como si esperaran que alguien los notara. Estaban claramente ansiosos. Pero su voluntad decidida sabía que no podía quedarse allí sentado por más tiempo, cualesquiera que fueran las acusaciones. Tenían toda la verdad que creían que él necesitaba escuchar de ellos, pero la idea de confrontarlos lo llenó de inquietud. No quería asustarlos o peor aún confirmar sus peores sospechas. A su alrededor se encontraba de pie lentamente, sus movimientos eran deliberados, como si se levantara demasiado rápido. Podría romper la frágil tensión en la habitación deslizando sus manos en los bolsillos de su sudadera con capucha. Caminó hacia la cabina del niño, el sonido de sus pasos en la madera. El suelo le pareció ensordecedor, aunque nadie más en el café pareció notarlo. Se acercó a los chicos y los miró con sus ojos muy abiertos, que delataban una mezcla de miedo y desafío. «Hola», dijo Will suavemente deteniéndose a unos metros de su mesa. Mantuvo su
Su tono ligero y su postura no amenazante no me permitieron evitarlo. Se nota que los dos parecen un poco incómodos. ¿Está todo bien, chico mayor? Se enderezó en su asiento y su expresión se endureció. Estamos bien, dijo secamente. Con voz deslucida, Wu asintió fingiendo no notar la actitud defensiva en su tono. Eso es bueno, dijo. Solo pensé, bueno, escuché un poco de lo que dijiste. Conversación mencionaste a alguien antes, alguien a quien estás buscando yo. Me pregunté si tal vez podría ayudar. Los ojos del niño más joven se dirigieron hacia su hermano. Pidiendo orientación en silencio, el mayor cuadró los hombros y fijó la mirada. Con una mezcla de cautela y determinación, preguntó, ¿por qué te importa? Su tono era agudo o vacilante, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No pretendo entrometerme. Dijo suavemente, pero si estás buscando a alguien tal vez lo conozco, he estado. El niño mayor se quedó un rato en ese lugar y entrecerró los ojos mientras estudiaba a Will. Por un momento, el café pareció desmoronarse. Los sonidos de los platos tintineando y conversaciones murmuradas se desvanecieron en el fondo como si algo hiciera clic. La expresión del niño cambió, sus ojos se abrieron ligeramente y su mandíbula. Apretado, espera un segundo, dijo lentamente, su voz cargada de sospecha. Tutú. Parece familiar. El corazón de Will se hundió y forzó una pequeña risa nerviosa. La gente dice que dijo que su voz temblaba un poco. Supongo que tengo uno de ellos. Esas caras no, el chico insistió, su voz se alza, eres tú, él, tú. Ayes, el niño más joven, jadeó y su rostro palideció mientras se giraba hacia su hermano. ¿Eres serio? ¿De verdad lo sientes? Sentirás como si el suelo se hubiera movido. Bajo sus pies no tenía sentido negarlo, ahora asintió lentamente con la cabeza. Su voz era apenas un susurro. Sí, lo admitió. Soy Will Ayes, pero ¿cómo lo haces? ¿Sabes quién soy? Los ojos del chico mayor ardían de ira por lo que dijiste. Le hizo a nuestra mamá, dijo, sus palabras cortando el aire como una espada. ¿Quién? Parpadeó y se echó atrás. Tu mamá, repitió con voz temblorosa. Lo siento, pero yo. Ni siquiera sé quién es. Sí, le espetó el chico interrumpiéndolo. Su nombre es. Mónica Reeves. ¿Recuerda su nombre? Te impactó como un trueno. Las imágenes aparecieron a través de su mente. Mónica, una joven chef talentosa que una vez había trabajado en su cocina. Recordó su pasión, su creatividad, la chispa que aportaba a sus platos, pero también recordó su repentina partida un día que ella simplemente había renunciado. Yéndose sin dar explicaciones. No había pensado en ella en años. Mónica, dijo lentamente el nombre. Sintiéndose pesado en su lengua, ella trabajó aquí, ¿no? Ella no solo trabajó aquí, el chico respondió, ella lo dio todo en este lugar, ella te ayudó. Construyelo. ¿Y qué hiciste? Le robaste sus recetas y los reclamaste como tuyos y te aseguraste de que no pudieran contratarla en ningún otro lugar. Arruinó su vida y se quedó mirando a los chicos con su mente tambaleándose. Eso no es verdad, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Nunca. ¿Por qué? ¿Pensaría ella que porque es la verdad? El chico gritó su voz temblando con un movimiento. Arruinaste su vida, arruinaste nuestras vidas. La más joven. El chico más tranquilo y más indeciso finalmente habló. Ella dijo que estaba celoso de él. Le dijo suavemente que no podía soportar que otra persona obtuviera el favor. El foco se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Buscó en su memoria tratando de reconstruir lo que había sucedido hace tantos años. Si hubiera hecho errores, si hubiera estado tan concentrado en construir su sueño que no se hubiera dado cuenta de que alguien más estaba cayendo. Aparte, necesito hablar con tu mamá, dijo finalmente, su voz firme pero tranquila. ¿Sí que? Ella te lo dijo, es verdad, necesito escucharlo de ella, por favor, ¿me dejarías hablar contigo? Los chicos intercambiaron una mirada cautelosa y finalmente el mayor dijo que no.
Aquí ahora mismo, pero si realmente quieres saber la verdad tendrás que venir a vernos. Asintió con el corazón apesadumbrado y dijo, lo haré mientras se alejaba del stand. La lluvia afuera parecía intensificar su ritmo constante, un marcado contraste con la tormenta que se estaba gestando en su interior. Unity Café buscaba respuestas sobre su negocio, pero ahora se enfrentaba a preguntas sobre sí mismo. No estaba seguro de estar listo para enfrentar la lluvia que se había suavizado hasta convertirse en una suave llovizna cuando llegó a la dirección que los chicos le habían dado. El complejo de apartamentos se mantenía como un viejo y cansado edificio. Centinela contra el cielo nocturno, su pintura descascarada y aceras agrietadas. Un duro recordatorio de una vida muy alejada de la suya. El aire estaba húmedo y transportaba. El leve olor a moho y tierra mojada y la tenue luz del porche parpadeaban débilmente mientras se acercaba a la puerta y vacilaba. Por un momento, mirando fijamente la desgastada puerta de madera frente a él, su reflejo. El reflejo y el cristal salpicado de lluvia de una ventana cercana le parecían desconocidos. Su comportamiento normalmente sereno fue reemplazado por una energía nerviosa que lo aturdió. Estómago, no se trataba solo de volver a conectar con un empleado de la. En el pasado se trataba de enfrentarse a una versión de sí mismo que no conocía. Consideró qué pasaría si los chicos tuvieran razón, qué pasaría si su ambición lo hubiera cegado. El daño que había causado. Con una respiración profunda golpeó la puerta, que se abrió con un crujido después de un momento, revelando a Jacob, el niño mayor, parado allí con una expresión de cansancio. Detrás de él, el hermano menor Isen se asomó desafiante. Con cautela viniste, dijo Jacob, su voz tenía una mezcla de sorpresa y desconfianza. Te dije que lo haría, respondió su tono firme a pesar de la tormenta de. Las emociones se agitan dentro de él. Necesito entender qué pasó. Jacob pisó un paso. A un lado, le hice un gesto de mala gana para que entrara al apartamento, que era pequeño pero ordenado. Cada superficie se limpió meticulosamente a pesar de los muebles desgastados y descoloridos. El papel pintado olía ligeramente a lavanda, un toque reconfortante que contrastaba con él. Tensión en el aire. Fotos familiares cubrían las paredes, muchas de ellas mostrando a una mujer más joven. Mónica con los niños en distintas etapas de su infancia, su sonrisa en esas fotos. Estaba radiante, llena de vida y ambición. Ella está en la sala de estar, Jacob, dijo abriendo el camino. Mónica llega sentada en un sofá desgastado. Su rostro parcialmente iluminado por la luz parpadeante de la televisión, su cabello castaño rojizo, una vez intenso, estaba veteado con gris y había un cansancio en sus ojos que no había estado allí la última vez que Will la había visto, pero ella estaba. Sigue siendo inconfundiblemente Mónica, la ambiciosa y decidida chef que una vez fue una. La estrella en ascenso en su cocina, dijo Mónica entrando suavemente en la habitación. Su mirada se dirigió hacia él y su expresión osciló entre la sorpresa y la resentimiento. Aceite, neblina, dijo su tono frío. No puedo decir que esperaba verte. Aquí no sabía que empezó su voz. Ernest, los chicos me dijeron lo que dijiste. Sobre lo que pasó, necesito saber si realmente te lastimé tanto. Mónica se inclinó atrás cruzando los brazos sobre el pecho. ¿No te acuerdas, verdad?, preguntó. Amargamente, por supuesto que no, a la gente como tú nunca le gusta. Sus palabras lo golpearon como un bofetada. Se tragó fuerte la garganta seca. Mónica, no estoy aquí para discutir él. Dijo, su voz se quebró un poco. Honestamente no recuerdo haber hecho nada que pudiera haber destruido tu vida. Por favor dime qué pasó. Ella lo estudió por un largo momento. Su expresión ilegible finalmente dejó el control remoto a un lado y se enderezó. ¿Quieres el corto versión? Bien, te llevaste el crédito por mi trabajo, todos esos platos que hicieron tu café. Famosos, la mayoría de ellos eran míos. Confié en ti o pensé que me estabas guiando. Me ayudaste a crecer, pero solo me estabas usando, no es así como lo recuerdo, dijo. Sacudiendo la cabeza. Eras parte del equipo, una parte importante, pero nunca
Reclamé tu trabajo como mío. No, Mónica respondió con su voz levantándose. Entonces, ¿por qué? Cada artículo sobre Unity Café menciona tu nombre y solo tu nombre. ¿Por qué lo hiciste? Ignora mis contribuciones y cuando finalmente te confronté, ¿qué hiciste? Me pusiste en la lista negra y nadie me contrataba después de que me fui. Se me revolvió el estómago. En la lista negra, repitió su voz apenas por encima de un susurro. Mónica, no lo hice, lo haría. Nunca. Si lo hiciste, dijo su voz temblando de ira. Traté de conseguir trabajo en todos los restaurantes importantes de la ciudad y cada vez que me rechazaban era como si alguien hubiera puesto una marca en mi nombre. Tuve que abandonar la industria por completo y ahora estoy aquí apenas sobreviviendo con un trabajo que ni siquiera se acerca a lo que fui capaz de. Todo gracias a ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube de tormenta. Pesado y sofocante, buscó en su memoria tratando de conciliar sus acusaciones con las suyas. Recuerdos propios. Recordaba a Mónica como una chef brillante, alguien a quien había admirado y valorado, pero ¿podría su ambición, su incansable impulso por triunfar, haberlo cegado? Él sabía el impacto de sus acciones si hubiera estado tan concentrado en construir Unity Café que no hubiera podido ver las acciones de otra persona. El sueño se está desmoronando. No lo sabía, dijo en voz baja. Su voz se llenó de arrepentido. Mónica, te juro que si hubiera sabido cómo mis acciones te afectaban, yo hubiera hecho algo. Ella rió amargamente. El sonido agudo y hueco es demasiado tarde para eso o el daño ya está hecho. La habitación quedó en silencio. El peso de ella. Las palabras los presionaron a ambos en la puerta. Jacob y Isen observaron con ojos muy abiertos, sus expresiones una mezcla de ira y confusión. Se volverán hacia ellos brevemente y luego. Vuelve con Mónica. No es demasiado tarde, dijo con firmeza. Su resolución se endurece. No puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar hacer las cosas bien ahora. Mónica, eres una increíble chef. Si estás dispuesto, me gustaría ofrecerte un puesto en Unity Cafetería, un puesto de alto nivel con el crédito y reconocimiento que usted. Los ojos de Mónica se abrieron y por un momento se vio vulnerable. La guardia estaba atenta a la oferta, pero luego su expresión se endureció nuevamente. ¿Crees que puedes comprar mi perdón con un trabajo?, preguntó con voz temblorosa. No, dijo Will temblorosa cabeza, esto no se trata de comprar el perdón, se trata de darte la oportunidad. Debiste haberlo tenido desde el principio. No puedo borrar lo que hice, Mónica, pero quiero. Para ayudarte a volver a hacer lo que amas. No tienes que perdonarme, pero por favor, al menos piénsalo. Ella lo miró fijamente, sus emociones alerta. Finalmente su rostro exhaló profundamente. Sus hombros se desplomaron. No sé, dijo en voz baja. No sé si puedo confiar en ti. No tienes que decidir ahora mismo, dijo. Tómate tu tiempo, pero sea lo que sea que decidas, quiero que sepas que lo siento de verdad por lo que hiciste. La primera vez que su expresión se suavizó, aunque sea un poco, pensaré en ello. Will asintió y sintió un pequeño destello de esperanza mientras se giraba para dejar a Jacob. La voz lo detuvo. Oye, dijo el chico, su tono era menos hostil que antes. En serio, cuando digo que la ayudaré, ella se dará vuelta y se encontrará con la mirada de Jacob. Lo haré. Dijo sinceramente. Tu mamá se merece eso y más. Jacob lo estudió por un tiempo. Momento y luego asintió levemente. Está bien, veremos, mientras Will sale bajo la lluvia. Sentí una extraña mezcla de emociones, alivio de la culpa y una renovada sensación de propósito. El camino hacia la redención no sería fácil, pero él estaba decidido a recorrerlo. La lluvia había disminuido hasta convertirse en una fina niebla cuando llegaste a las calles familiares cerca de Unity Café. Aunque el clima se había calmado, sus pensamientos seguían turbulentos. Las palabras de Mónica se repetían en su mente de forma aguda y cruda, cada una de ellas más profunda. Luego de los últimos años, había pasado construyendo Unity Café para convertirlo en un lugar de comunidad e inclusión, o al menos eso creía. Ahora estaba empezando a darse cuenta de lo mucho que había extrañado lo ciego que había sido.
A las luchas de personas como Mónica sus acusaciones no fueron solo sobre recetas o créditos, se trataba de ser silenciados, pasados por alto y, en última instancia, borrados. Si quisiera enmendarse necesitaría más que una disculpa o un trabajo. Ofrecerlo requeriría un cambio fundamental no solo en cómo veía Unity Café, pero en cómo funcionó en todos los niveles. A la mañana siguiente llegará a el café, más temprano de lo habitual, recibió el tranquilo zumbido de la rutina previa a la apertura. El ruido de los platos apilados, el murmullo bajo del personal. Las conversaciones y el leve aroma del café recién hecho normalmente calmarían esta escena. Pero hoy solo le recordó la tensión que hierve debajo de la superficie lisa. La gerente senior ya estaba en su puesto detrás del mostrador. Programa del día, levantó la vista cuando Will se acercó. Su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Llegaste temprano, comentó. Cerrando la agenda. Algo en tu mente, si responderá su tono. En serio, necesito hablar con el equipo. ¿Pueden reunir a todos en el comedor? Lisa vaciló y frunció el ceño. ¿Está todo bien? Algo pasó. Simplemente reúnanse todos, dijo con firmeza aunque su voz soft se suavizó mientras agregaba por favor. Unos minutos después el personal. Reunidos en el comedor principal, sus rostros reflejaban distintos grados de curiosidad y aprensión. Se paró al frente de la sala con las manos entrelazadas frente a él. Su mirada recorrió al grupo y reconoció cada rostro por primera vez. Tiempo en el que se preguntó que también conocía realmente a estas personas. Necesito hablar con todos ellos. ¿Te acuerdas de algo importante? Comenzó con su voz firme pero teñida de anís. Unity Café se construyó sobre la idea de una comunidad que une a las personas. Pero recientemente me he dado cuenta de que no he estado a la altura de esa visión. Están pasando cosas aquí, cosas que no vi pero que deberían haber caído en la habitación. Silencioso el personal intercambiando miradas inciertas. Leisa se cruzó de brazos sus labios, presionando en una línea delgada mientras lo miraba atentamente. Me encontré con alguien ayer. Continuó un ex empleado. Se llama Mónica Reeves, algunos de ustedes pueden recordarla, trabajó aquí hace unos años como chef. Algunas cabezas asintieron mientras otros permanecieron en blanco. Uno de los servidores más nuevos, una joven llamada Kale, levantó la mano vacilante. Creo que he escuchado de ella, dijo. No fue ella la que se fue de repente. Ella no se fue así nomás. Dijo con voz firme. Ella se fue porque porque le fallé. Mónica se enfrentó. Discriminación aquí tanto por parte del personal como de los clientes y en lugar de abordarla, en lugar de apoyarla, la decepcioné y ella sintió que no tenía otra opción que. Un murmullo se extendió por el grupo, algunos parecían genuinamente sorprendidos. Otros evitaban su mirada, sus expresiones eran cautelosas. Lisa se aclaró la garganta y dio un paso adelante. Un poco con el debido respeto. De eso fue hace años. ¿Por qué sacarlo a relucir ahora? ¿Por qué? No se trata solo del pasado, dijo, se trata de quienes somos ahora y quienes somos. Quiero seguir adelante. He pasado demasiado tiempo haciendo la vista gorda ante problemas que no son importantes. Me afecta directamente que termine hoy. El personal intercambió une. Mira fijamente a un lavaplatos llamado Marco, que había estado en el café desde sus inicios. Levantó una ceja. ¿Qué está diciendo, jefe? ¿Cree que todos somos un montón de tontos? Racistas. No, respondió rápidamente. Eso no es lo que estoy diciendo, pero creo que necesitamos. Para poder analizar en profundidad nuestra cultura aquí, debemos asegurarnos de que este lugar sea verdaderamente inclusivo para todos, lo que significa abordar los prejuicios. Ya sean intencionales o no. Lisa cruzó los brazos y su tono era escéptico. ¿Cómo exactamente planeas hacer eso? Voy a traer de vuelta a Mónica. ¿Dijiste dejar qué? Las palabras flotan en el aire y la sala estalló en una cacofonía de voces. Algunos miembros del personal. Los miembros parecían sorprendidos,
otros indignados, un camarero llamado Brandon que había trabajado. Bajo Mónica se burló brevemente en voz alta, tu niña tiene razón, ella siempre estaba agitada. El drama que ella misma defendía será corregido drásticamente y por los demás. Algo en lo que debería haberla apoyado pero no lo hice. Cale volvió a levantar la mano. Su expresión no indica cuál será su papel. Ella tomará el trabajo de alguien y regresará como chef senior. Explicó que tendrá control creativo total sobre el menú y será reconocida por sus contribuciones. Hecho en el pasado, la habitación cayó en un silencio tenso. Finalmente Lisa habló su voz medida. Estás tomando un gran riesgo o no todo el mundo va a estar contento con. Sé que lo dijo, pero es lo correcto que hay que hacer durante la próxima semana. La tensión en el café era palpable mientras algunos miembros del personal apoyaban a Mónica. Regresaron otros, expresaron sus preocupaciones y conversaciones en voz baja. Se escucharon fragmentos de resistencia. ¿Por qué la trae de vuelta ahora? Ella solo causará más problemas. Problemas. No creo que pueda volver a trabajar con ella, decidida a abordar él. Organizarán talleres obligatorios sobre cuestiones subyacentes sobre diversidad y inclusión para todo el personal. Trajo un facilitador externo. Una mujer llamada Yvonne que se especializó en ayudar a las organizaciones a navegar por la cultura. Cambio. El día del primer taller el ambiente en el café era denso. Con inquietud el personal reunido en el comedor, sus expresiones variaban. De la curiosidad al escepticismo absoluto, Yvonne se situó al frente de la habitación, su presencia, tranquila pero imponente. Comencemos con una pregunta simple. Dijo su voz cálida pero firme. ¿Qué significa inclusión para? Al principio, las respuestas fueron vacilantes, algunos hablaron de tratar a todos igualmente mientras que otros mencionaron la importancia de respetar las diferencias, pero a medida que la discusión se profundizaba, comenzaron a surgir sesgos subyacentes. En un servidor llamado Ryan admitió que a veces se sentía incómodo al interactuar con clientes de diferentes orígenes y sin saber qué decir. Decir o cómo actuar. Avon asintió animándolo a. La incomodidad elaborada es normal, dijo, pero la clave es superarla. La inclusión no se trata de ser perfecto, se trata de estar dispuesto a aprender y crecer. Al final de la sesión el personal había comenzado a abrirse y compartir sus experiencias y reconocer áreas en las que podrían mejorar. Para algunos fue un momento transformador. Para otros fue solo el comienzo de un largo e incómodo viaje. El día. El regreso de Mónica llegó con poca fanfarria, pero el peso de su importancia era innegable. Entró al Unity Café con la cabeza en alto y su presencia. El personal, autoritario pero comedido, la observaba con cansancio, inseguro de cómo actuar. Reaccionaron algunos, ofrecieron sonrisas corteses, otros evitaron su mirada. En su totalidad la recibió en la puerta, su expresión sincera. Gracias por venir. Dijo que casi no lo hice, respondió ella con tono cauteloso, pero Jacob y Isen. Me convenciste para que te diera una oportunidad, criaste niños inteligentes, dijo Will con una pequeña sonrisa, y estoy agradecido de que estés aquí. Mónica asintió con la cabeza y recorrió con la mirada el café. Este lugar no ha cambiado mucho, dijo con su voz teñida de ambas cosas. Nostalgia y amargura, pero espero que la gente esté trabajando en ello. Dijo que todos somos el yo. Ella fue a la cocina donde el personal se había reunido para recibirla. La habitación estaba en silencio. El aire está cargado de tensión. Mónica los enfrenta con una determinación tranquila pero férrea. Sé que algunos de ustedes no me quieren aquí, dijo con voz firme, y lo entiendo. ¿Por qué? Pero no estoy aquí para quitarte nada. Estoy aquí para hacer lo que amo y para hacer de este lugar un lugar mejor para todos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Con una mezcla de silencio y asentimientos cautelosos, no fue la cálida bienvenida que ella dio. Merecido, pero fue un comienzo, ya que los días se convirtieron en semanas. Mónica comenzó a hacerse un lugar en el café. Una vez más colaboró con
El personal de cocina prepara nuevos platos combinando sus ideas audaces con las de la cocina. Estilo establecido. Poco a poco pero con seguridad la tensión comenzó a disminuir y fue reemplazada por una sensación de respeto mutuo por la voluntad. El viaje estaba lejos de terminar, pero mientras observaba a Mónica prosperar en su elemento sintió los primeros destellos de esperanza. La redención no era una. Su destino fue un proceso y por primera vez creyó que estaba en el camino correcto. Camino correcto. La cocina zumbaba con actividad, su ritmo puntuado por el sonido agudo de los cuchillos contra las tablas de cortar y el silbido del vapor. El Unity Café, que se encuentra en la cocina, estaba lleno de gente como siempre, pero debajo de la superficie. En las operaciones diarias persistía una tensión sutil. El personal se ajustó a Mónica presencia con distintos grados de entusiasmo. Algunos estaban ansiosos por trabajar con ella reconociendo su talento y liderazgo mientras otros mantenían su distancia, sus sonrisas apretadas y sus palabras medidas. Mónica navegaba por el entorno con una fuerza tranquila, centrándose en su trabajo en lugar de en las miradas fugaces o los susurros ocasionales que tenía. Había estado aquí antes, se había enfrentado a resistencia antes y no estaba dispuesta a dejar que eso la disuadiera. Ahora bien, no era fácil, cada paso se sentía como caminar sobre un RPP apretado, equilibrando su determinación de tener éxito con el conocimiento de que no todos recibieron con agrado su regreso. Para ver cómo se desarrollaba esto fue al mismo tiempo humillante y desgarrador. Siempre se había imaginado a sí mismo como un líder que fomentaba la unidad y la inclusión, pero la realidad era mucho más compleja. El café que había construido para atraer la gente unida había sido a veces un lugar de división. Ahora estaba decidido a cambiar. Pero estaba claro que el camino no sería nada fácil, pero el primer desafío llegó una semana después. Después del regreso de Mónica durante la presentación del nuevo menú, Mónica había pasado días refinando platos que combinan su experiencia culinaria con la identidad establecida del café. El resultado fue un menú que celebraba la diversidad con sabores inspirados en su herencia afrocaribeña junto con las ofertas tradicionales del café. Este menú representa quienes somos, o al menos quienes intentamos ser, dijo Mónica. Durante la reunión de personal su voz era tranquila pero firme, su mirada firme como ella. Se dirigió al grupo y dijo que se trata de honrar diferentes culturas y unir a las personas. Juntos a través de la comida, la mayoría del personal asintió con la cabeza, pero algunos parecían escépticos. Brandon, el camarero que había expresado abiertamente sus dudas, se cruzó de brazos y levantó una ceja. ¿Y qué pasa si a los clientes no les gusta?, preguntó con su tono mezclado con escepticismo. ¿Y si dicen que es demasiado diferente? Mónica lo miró a los ojos sin decir nada. Ella se estremeció. Y entonces los educaremos, respondió, que la buena comida no es solo cuestión de sabor. Se trata de historias sobre la conexión. Si están dispuestos a intentarlo, creo que lo harán. Ver que su confianza era inquebrantable, pero Will podía sentir la corriente subyacente. Resistencia, intervino con tono firme pero solidario. Este café fue fundado en él. Idea de unidad, de celebrar lo que nos hace diferentes. Este menú es una extensión de eso. Confío en la visión de Mónica y espero que todos ustedes lo hagan. Brandon también murmuró algo en voz baja, pero no discutió más en la habitación. Se instaló otro silencio incómodo antes de que la reunión concluyera con el lanzamiento del nuevo menú. Se encontró con reacciones encontradas. Algunos clientes acogieron el cambio con agrado, su curiosidad aumentó con él. Sabores atrevidos y presentaciones únicas. Otros eran menos entusiastas, que se aferran a los platos más familiares o expresan su incomodidad con las ofertas desconocidas. Una tarde, una pareja de mediana edad estaba sentada en una mesa de la esquina. Sus expresiones eran escépticos mientras estudiaban el menú cuando su camarera Kale se acercó a la mujer. Frunció el ceño e hizo un gesto hacia uno de los nuevos platos. ¿Qué es esto?, preguntó en su tono agudo. Ni siquiera sé cómo pronunciarlo. Se llama Jerk Chicken Rolle Kale.
Explicó su sonrisa educada pero tensa. Es un plato caribeño muy sabroso él. Las especias son. La mujer agitó su mano como Iseli. No importa, solo tráeme la ensalada César de pollo. Cale asintió y se retiró a la cocina. Su frustración era evidente cuando le contó a Mónica lo sucedido en el intercambio. La expresión del chef permaneció intacta. Tranquila, aunque un destello de decepción cruzó su rostro. Está bien, dijo Mónica. El cambio silencioso lleva tiempo, pero no todas las interacciones fueron así. Desalentando a una joven pareja que pidió ansiosamente el roll y un plato de buñuelos de plátano, su emoción era palpable. Probaron los platos. Esto es increíble, dijo la mujer. Sus ojos se iluminaron cuando le dio un mordisco. ¿Por qué no había probado esto antes? Como estos le recordaron a Mónica y al resto del equipo por qué valía la pena el nuevo menú. El esfuerzo poco a poco hizo que la marea empezara a cambiar. Los clientes que inicialmente estaban los indecisos comenzaron a aventurarse fuera de sus zonas de confort y el café comenzó a atraer a un público más diverso. La clientela dentro del personal avanzaba más lentamente, pero la inclusión era constante. Los talleres habían suscitado conversaciones difíciles pero necesarias durante una sesión. Yvonne animó al equipo a compartir sus experiencias con el sesgo y la discriminación tanto como individuos como grupo. Cale habló sobre sentirse rechazada por los clientes que asumieron que ella no estaba bien informado sobre los hombres, que Marco admitió que a veces dudó en hablar porque no quería causar problemas. Incluso Brandon, que había sido uno de los mayores escépticos de Mónica, y se sinceró sobre su incomodidad con el cambio y su miedo a ser juzgado por decir algo incorrecto. Estas conversaciones no tratan sobre eso. Culpa a Avon, les recordó que se trata de comprensión y crecimiento. El objetivo no es para ser perfecto, es ser mejor. Para Mónica estas sesiones fueron un poco agridulces. Como recordatorio de sus propias luchas, compartió su historia con el grupo, con su voz firme pero teñida de emoción al relatar el racismo y el aislamiento que había enfrentado durante su estancia anterior en la café. No espero que todo cambie de la noche a la mañana, dijo, pero sí espero que lo hagamos. Inténtalo, no solo por mí sino por todos los que miran los paseos por esos puertas. Sus palabras resonaron en muchos miembros del personal que comenzaron a verla no como una amenaza, pero como líder con visión. Podían creer en el punto de inflexión. Llegó una noche durante una cena particularmente ajetreada. La cocina estaba corriendo detrás, las tensiones eran altas y los pedidos se acumulaban cuando la falta de comunicación entre los cocineros de la línea provocó que se arruinara un plato. Mónica intervino. Sin dudarlo, arreglémoslo, dijo, su tono tranquila pero autoritaria. Trabajó junto al equipo guiándolos a través del proceso y mostrarles cómo recuperarse rápidamente al final de la noche. El personal de cocina estaba exhausto pero impresionado de que ella sepa lo que hace. Marco admitió más tarde su respeto por Mónica, evidente. Nunca he visto a nadie manejar una. Se apresuró de esa manera. Incluso Brandon, que había sido el más resistente a su regreso, a regañadientes reconoció sus habilidades. Todavía no entiendo por qué vino de vuelta, le dijo a Cale, pero ella es buena, realmente bueno para ti. Viendo a Mónica recuperarse, su postura era a la vez inspiradora y humillante. La había traído de vuelta para enmendar el error, pero ella estaba demostrando que el valor se extendía mucho más allá de sus intentos de redención. Ella no solo estaba arreglando cometió un error al elevar el café a un nivel que él no había alcanzado. Me imaginé que una noche, cuando el café comenzaba a cerrar, encontraría a Mónica parada junto a la estufa. Una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Estaba siendo tocada en un plato. Cuidadosa precisión de sus movimientos reflejando tanto habilidad como pasión. ¿Qué tan gracioso?, preguntó inclinándose contra el mostrador. Estaba pensando en lo lejos que hemos llegado. Respondió, su sonrisa creciendo. Si me hubieras dicho hace un mes que volvería aquí a trabajar contigo, honestamente, yo tampoco lo hubiera creído, admitió con un me río,
pero me alegro de que estés aquí, el lugar se siente completo ahora. Mónica asintió. Su expresión era pensativa. No es perfecto, dijo, pero es un comienzo. Las semanas se convirtieron en meses y el café comenzó a reflejar la unidad que siempre había buscado. El liderazgo de Mónica y la visión transformó no solo el menú sino también al personal de cultura que alguna vez se había mostrado cauteloso. Ahora sus clientes que habían estado indecisos buscaban su consejo y orientación. Para abrazar el cambio, se encontraron regresando por primera vez a los sabores bold y las historias detrás de ellos. En años Unity Café se sintió como el lugar que siempre había soñado que podría ser. Lugar donde las personas se reunían, celebraban sus diferencias y creaban algo más grande que ellos mismos y en el corazón de todo era Mónica, su fuerza y resiliencia, un testimonio del poder de la perseverancia y la posibilidad de cambiar el bullicio habitual del café. El tintineo de los platos, el murmullo de las conversaciones y alguna que otra carcajada eran más fuertes que nunca. El café, que alguna vez fue un símbolo de tensión y división, ahora irradiaba calidez e inclusión. Los cambios eran palpables. Pero el viaje había sido muy largo. Will se paró en el mostrador delantero observando la escena con una sensación de orgullo y alivio. Por primera vez en años sintió que Unity estaba haciendo honor a su nombre. Mónica se había convertido en el corazón de la transformación del café. Su nuevo y audaz menú no solo había revitalizado las ofertas sino también atraídos por una clientela más diversa, familias, parejas y grupos de amigos de todos los ámbitos de la vida ahora llenaban las mesas. Su curiosidad por los platos desconocidos a menudo se convertía en admiración. El café bullía con una energía renovada. Cada bocado de comida contaba una historia, pero no fueron solo los clientes los que habían cambiado, el personal también había crecido. Su escepticismo inicial hacia Mónica fue reemplazado por respeto y Maradie. El equipo que alguna vez estuvo fracturado ahora estaba unificaron su propósito compartido, evidente en la forma fluida en que trabajaron juntos. Una noche, mientras el café se preparaba para la cena más concurrida de la semana, Mónica se encontraba en el centro de la cocina orquestando el flujo de la actividad con la precisión de un director de orquesta. Su voz estaba tranquila pero al mismo tiempo daba instrucciones claras y seguras. La mesa 4 necesitaba 2 Roy y un plato de buñuelos, gritó mientras sus ojos escaneaban la línea. Asegurémonos. Ese plon está bien apretado. Esta es la primera vez que lo prueban. Sí, chef, vino el coro de respuestas. El equipo se mueve como uno solo, incluso Brandon, que había sido uno de Mónica. Los críticos más duros ahora trabajaban a su lado sin dudarlo. Su resistencia inicial había. Su liderazgo se suavizó con el paso de las semanas, viéndola en acción, demostrando con el tiempo su capacidad de liderazgo. De nuevo, ¿por qué pertenecía chef? ¿Quieres que la guarnición de los buñuelos sea cilantro o perejil? Brandon preguntó sosteniendo las dos opciones de cilantro. Mónica respondió sin faltar. Un golpe le da más brillo al plato, asintió y volvió a trabajar. Una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. Era un reconocimiento silencioso de lo lejos que habían llegado. Venid no solo como compañeros de trabajo sino como un equipo. Mientras tanto, en el comedor, Jacob y Isen estaban sentados en una mesa cerca de la ventana. Con los platos vacíos pero con el rostro radiante de orgullo se habían convertido en los visitantes habituales del café. Fueron perdiendo poco a poco su desconfianza inicial hacia a respetar con cautela el hecho de ver a su madre prosperar en un entorno que había. Una vez que el lugar fue hostil, fue motivo de inmenso orgullo para los chicos. Ahora este lugar se siente diferente. Jacob comentó con voz pensativa mientras miraba a su alrededor como si la gente realmente. Isen asintió con la mirada siguiendo a Mónica cuando ella salió de la cocina. Para checar una mesa. Si mamá está feliz aquí puedes verla en ese momento. Se acercó a su mesa con una cálida sonrisa en su rostro. ¿Cómo están ustedes dos?, preguntó. Su tono era genuinamente amigable. Jacob lo miró por un momento antes de responder. Estábamos bien,
La comida era excelente. Me alegro de escuchar eso. Will dijo que dudó. Brevemente, antes de agregar, sabes que tu mamá es una de las mejores chefs que he conocido. Trabajé contigo, debería estar muy orgulloso de ella, somos Jacob, respondió su tono. En serio, después de una pausa, añadió, supongo que nos equivocamos un poco contigo. Se rió entre dientes alborotando suavemente el cabello de Jacob. Supongo que los chicos compartieron un momento tranquilo. Reír su actitud cautelosa suavizándose fue un paso pequeño pero significativo. Hacia la reconstrucción de la confianza no solo con Oo sino con el café en su conjunto. A medida que avanzaba la tarde, el café se llenaba cada vez más y la fila para conseguir mesas se extendía hasta la puerta. El entusiasmo era contagioso e incluso el personal parecía energizado. El ambiente vibrante. Mónica se movía entre la cocina y el comedor con facilidad. Su presencia imponente pero accesible a menudo detenía a los clientes. Para elogiar la comida o preguntar sobre las historias detrás de los platos y ella respondió cada pregunta con genuino entusiasmo hacia el final de la noche. Mientras se limpiaban las últimas mesas, Mónica se encontró sola en la cocina, se apoyó en el mostrador. Con los brazos cruzados, un raro momento de tranquilidad se apoderó de ella y miró a su alrededor. Espacio que una vez había sido una fuente de tanto dolor y se encontró. Sonriendo no era perfecto pero era suyo de nuevo un lugar donde podía. Finalmente me siento como en casa perdida en mis pensamientos. Una voz la interrumpió. Se giró para ver a Will. De pie en la puerta con una taza de café en la mano, su expresión era cálida y su postura relajada, simplemente lo tomó todo, admitió que ha sido un viaje. Ha accedido a entrar en la cocina pero has hecho algo increíble aquí. Mónica, le devolviste la vida a este lugar. Ella levantó una ceja. Su sonrisa estaba teñida de diversión. No fui solo yo, tú también tuviste algo que ver. Tal vez lo dijo tomando un sorbo de su café, pero me recordaste a este lugar. Se suponía que iba a ser sobre. Perdí de vista eso por un largo tiempo. La expresión de Mónica. Suavizados. Todos perdemos nuestro camino a veces, lo que importa es encontrarlo de nuevo. Ellos. Permaneció en un silencio agradable por un momento. El zumbido de lavavajillas era el único sonido en la habitación. Finalmente. Hablé, sé que no puedo deshacer lo que pasó antes, dijo con voz tranquila, pero yo quiero que sepas cuánto aprecio lo que has hecho aquí, no solo por el café sino por mí, me has hecho una mejor persona. Líder y mejor persona. Mónica lo miró a los ojos con sus ojos brillantes. Emoción no expresada. Gracias, dijo simplemente. Fue todo lo que se necesitaba decir. En los siguientes meses Unity Café continuó. El nuevo menú Sraib se convirtió en un elemento básico de la comunidad por sus sabores audaces y historias sinceras extraídas de clientes de todos los ámbitos de la vida. El personal, una vez divididos, ahora trabajaron juntos sin problemas. Su respeto compartido por Mónica y cada uno. Otro evidente en todo lo que hicieron. Jacob y Isen se volvieron no oficiales. Los embajadores del café a menudo ayudan después de la escuela y comparten el viaje de su madre con cualquiera que quiera. Escuche, el orgullo que sentían por ella solo era comparable al orgullo que ella sentía por ellos. La transformación de Unity Café fue más que un logro profesional, fue un profundamente personal. Se había propuesto crear un lugar de comunidad y conexión, y aunque el camino había estado plagado de errores y pasos en falso, finalmente había encontrado su camino de regreso a esa visión. Una tarde mientras el café cerraba por la noche se reunirá el paso. Juntos formaron un círculo, sus rostros cansados pero contentos después de otro día ocupado. Solo quería tomarme un momento para agradecerles a todos ustedes, dijo su voz constante pero lleno de emoción. Este café siempre ha tratado sobre más que solo comida, se trata de personas, de unirse y apoyarse mutuamente. Otros y crear algo más grande que nosotros mismos, y eso es exactamente lo que hemos hecho. Aquí. Se volvió hacia Mónica, su mirada firme. Y quiero agradecerle
Especialmente nos has mostrado a todos lo que significa liderar con valentía y gracia. La sala estalló en aplausos y el sonido llenó el café de calidez. Mónica sonrió con el corazón lleno mientras miraba a su alrededor al equipo que se había convertido en su familia mientras los aplausos se apagaban. Levantó su taza de café en un brindis por la unidad, dijo a la unidad, el personal hizo eco. Sus voces eran fuertes y unidas y en ese momento el café realmente estuvo a la altura. Su nombre es un lugar de conexión, resiliencia y esperanza donde cada voz fue escuchado y cada historia importó. Si disfrutaste esta historia, hazlo. Asegúrate de suscribirte para obtener más contenido que invite a la reflexión. No olvides compartir este video con tus amigos y familia y explora nuestro canal para más historias inspiradoras. Nos vemos en el siguiente.